Bueno, muchas gracias a todos por volverse a conectar y volvernos a reunir. Ya ha pasado un buen de tiempo. ¿Cuándo terminamos el anterior, Vic? ¿En mayo, yo creo. ¿Mayo? ¿No? Mayo, sí. Sí, entonces realmente es muy bueno y nos hacía falta irnos para estudiar. Entonces, escogimos este material que algunos de ustedes ya lo conocen. Es parte de una serie de reflexiones que después se convirtió en un libro, la recopilación de todas esas reflexiones. El libro se publicó con el nombre de las Cartas Verdes. Las Cartas Verdes. Tiene en total, creo que son 76 capítulos. Y este se llama Las Cartas Verdes Completas. Tiene varias secciones y esta primera sección de 18 capítulos, ahorita Víctor nos mandó 9, que es la primera o la mitad del primer libro, digamos. Trata diferentes temas como fundamentales, de los cuales creo que se habla poco o no son como que relevantes, y si se enseñan en muchos lugares, no se consideran quizá como básicos para el crecimiento. Y hay muchas historias alrededor de este libro, de las Cartas Verdes. Para empezar, por ejemplo, el título, escrito por Miles Stanford. Miles Stanford es el escritor de estas cartas. Él justamente se llama de esa forma porque él escribía sus reflexiones en hojas verdes, no por nada en particular, sino porque son las que tenía. Entonces él escribía estas reflexiones, análisis o reflexiones en textos bíblicos bien interesantes respecto a estos diferentes temas. Y entonces las enviaba a sus amigos, y quien le preguntaba y le pedía la información, entonces él enviaba las cartas, y de ahí se vino el nombre de Cartas Verdes. Y nosotros tuvimos la oportunidad de conocer este material a través de nuestro hermano Tim McManigal, con el cual seguimos en contacto, y los viernes algunos de ustedes y otros acá en la iglesia se juntan para estudiar. Y Tim nos platicaba que él sí tuvo la oportunidad. Miles Stanford falleció, yo creo que hace unos 10 años, me parece, por ahí. Y Tim McManigal sí tuvo la oportunidad de conocerlo alguna vez, pero también estar en contacto con él, y hacerle preguntas respecto a los textos. Y estos temas realmente son transformadores, porque regresa la atención de alguna manera que perdemos, regresa la atención a la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo es lo más relevante, es lo más importante en las Escrituras, es la historia acerca de él, y cómo él va a regresar, y él es el quien sustenta nuestra vida. Entonces, lo que sepamos o lo que pensemos acerca de Jesucristo va a hacer diferencia en nuestra vida, en cómo nos conducimos en nuestra vida como creyentes. Y justamente este primer capítulo lleva ese tema, el título lleva el nombre de fe. Y hablando un poco de fe, en el desarrollo vamos a ir viendo varios versículos. La Biblia describe qué es la fe, pero también hay muchas ilustraciones. De hecho, casi cada historia o muchas de las historias de diferentes personajes, el tema es la fe. El tema es, ¿le creyó a Dios o no le creyó a Dios? ¿Verdad?
ahorita que estamos estudiando el libro de Lucas los domingos, acabamos de ver un texto de Primero de Reyes que yo creo que lo podemos ver más al ratito, donde el profeta Elías es enviado a esta viuda en Sarepta y al norte, que ni siquiera era de Israel, porque en Israel Dios no encontró fe para hacer esta historia, pues, para hacer esta prueba. Entonces, esta mujer de fe es interesante. Entonces, cada historia vemos que la fe está involucrada, es el ser humano le cree a Dios o no le cree a Dios. Entonces, de eso trata. Y voy a leer, o vamos a leer, por favor, este primer versículo que es 2 de Corintios 13. 2 de Corintios 13, en el versículo 5. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor, para todos. Segunda de Corintios 13, 5. ¿Lo tengo? Sí, adelante, por favor. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Sí, muchas gracias. Estas dos cartas que Pablo escribe a una iglesia que estaba en una ciudad llamada Corinto tiene una relevancia interesante, porque la primera carta a los Corintios tiene que ver con una amonestación a los creyentes que estaban ahí. La ciudad de Corinto, si ustedes buscan ahí algo de los antecedentes de esa ciudad en ese tiempo, era una ciudad corrompida, muy perversa, con malas costumbres, y de entre esas personas, cuando se predicó el evangelio, pues hubo fe para creer, ¿verdad? Muchas personas escucharon el evangelio acerca de Jesucristo, el perdón de pecados, y fueron atraídos a creer en Jesucristo como el Salvador, como quien murió para perdonar mis pecados. Sin embargo, cuando Pablo se va, la iglesia parece como que se desvía, o no parece, sino se desvía de la fe, se desvía de esa forma de creer, de seguir confiando y creciendo en la fe. Y entonces la iglesia empieza a sufrir porque los creyentes están enfocados en sí mismos, con lo que hay aquí, lo que hay ahora, las circunstancias, lo que uno quiere. Hay divisiones, hay un asunto de un pecado grave en medio de la iglesia, pero los líderes o la iglesia no hacen nada al respecto, es decir, como si no lo vieran. Ahí está el asunto, pero no hacen nada al respecto como para amonestar al hermano y restituirlo. Y luego, cuando había comidas con todos de la iglesia, para celebrar lo que también ahora conocemos como la Cena del Señor, pues no se esperaban unos a otros, ¿verdad? Ni siquiera por deferencia o por educación, sino tengo hambre y no vienen los demás, pues yo voy a comer, pues, ¿verdad? Era como que un foco en sí mismo. Todos o la mayoría estaban centrados en sí mismos. Entonces, Pablo les reprende, les hace saber que se han alejado de la fe y les llama a confiar otra vez en la obra completa de Jesucristo. Entonces, cuando Pablo escribe la segunda carta, Pablo escribe en otro tono. Es un tono de, ¿cómo se llama? De consolación. Usa mucho la palabra consolar después de que se amonestan a los hermanos. Entonces Pablo también los consuela y les anima a continuar. Entonces, al fin de esta carta, lo que leímos ahorita en el 13:5,
es una reflexión muy importante para cada uno de nosotros, aunque tengamos 10 años de creyentes o 15 años o 20 años o 50 años de creyentes. Esta reflexión nunca está fuera de lugar. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pensemos que cuando hemos creído, ¿verdad? Que Jesucristo es Dios, que Él es el Señor que murió por nuestros pecados y hay un verdadero deseo de conocerlo, de agradarlo, de que transforme Él nuestras vidas. Esa fe tiene que ser el fundamento para seguir creciendo, para seguir conociendo más a Dios, pero en algún momento del camino parecería como que por un lado va nuestra vida religiosa, por decir, o nuestra vida cristiana o de iglesia, ¿verdad? Y agarramos un ritmo de, pues sí, de actividades o de oración o de leer la Biblia, o incluso a veces la perdemos un poco. Y lo que más nos domina es lo que llamamos como la vida real, ¿no? El trabajo, los problemas, la familia, los hijos, la economía, todo lo que involucra las cargas diarias que merecen nuestra atención, o nuestra diligencia y nuestra atención. Pero entonces, cuando Pablo llama a examinarnos si estamos en la fe, yo creo que es como un llamado a que no son dos caminos, la vida religiosa o la vida de fe o de cristiano, por decir, y la vida real de los problemas reales, sino creo que van de la mano, y esa es la reflexión que creo que Pablo está haciendo, es decir, examínate si en tu vida diaria, si en tus asuntos diarios de familia, de trabajo, de dinero, de rentas, de compromisos, de aguaceros, tráfico, lo que sea, pues, ¿verdad? Examínate si en esas circunstancias de la vida diaria estás en la fe o la fe está presente. Hay otro versículo aquí que menciona el texto que es Hebreos. Vamos a buscar Hebreos. El versículo, capítulo 11, Hebreos 11. En el versículo 6. Si alguien lo lee, por favor. Aquí lo tengo. Adelante, Dice, Octaviano. Digo, es Martín, ¿verdad? ¿O es Octaviano? sí, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Sí, vean esa primera frase que pueden subrayar ahí en sus Biblias, y también ahí está en su material en el segundo párrafo. Justamente este capítulo 11 habla de diferentes personajes en el Antiguo Testamento que son destacados justamente por eso, porque en su vida diaria, ¿verdad? Se les presenta una oportunidad de creer o de creerle a Dios o de ejercer la fe contra las circunstancias, y ellos eligen creer, ¿verdad? Y ahí están ejemplos desde Abel, dice Enoch, y luego viene Noé y Abraham. Alguna vez ya pasamos por aquí estudiando este texto. Pero esta frase del versículo 6 que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Piensen en eso por un momento, porque si tenemos un deseo genuino de que Dios se agrade de mi vida,
¿verdad? De lo que se agrade de mí o que mis acciones sean agradables a Él para exaltarlo, para reconocerlo, para estar agradecido con lo que Él ha hecho. No hay otra cosa que Él pueda aceptar si no proviene de la fe. La fe impulsa acciones. La fe impulsa acciones. Entonces, cualquiera podemos decir yo tengo fe. Y Santiago, el libro de Santiago dice, bueno, muéstrame tu fe por tus obras, ¿verdad? Es decir, las acciones de fe. Entonces Dios se agrada de eso, que lo que hacemos, lo que ejercemos o las decisiones que tomamos estén impulsadas por la fe. De otra manera, cualquier acción o cualquier acto que llevemos a cabo, por piadoso que se vea o que parezca, si atrás de eso no está la fe impulsando, realmente es una acción o es una obra que Dios no acepta, Dios no lo va a recibir, Dios no se agrada de eso, no va a ser observada como algo agradable a los ojos de Dios. Entonces, cualquier cosa que hagamos que no está impulsada por la fe o generada desde la fe, dice, no agrada, es imposible agradar a Dios, es imposible agradar a Dios. Luego está este otro texto que es Romanos 10:17. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Romanos 10:17. ¿Quién lo lee, por favor? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Sí. ¿Qué versión leíste? Porque es... Perdona, es la Biblia de las Américas. Dice, Es que en las otras o en la Reina Valera dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Cuando yo estaba chico, digamos que a lo mejor menos de 10 años, me acuerdo que en medio de la iglesia, desde chico, bueno, mis papás conocieron a Cristo cuando nosotros estábamos chicos y nos llevaban a la iglesia los domingos y empezábamos a escuchar y a estudiar y a involucrarnos pues en la vida de iglesia, ¿no? Y yo me acuerdo que yo escuchaba que, por ejemplo, algún hermano entraba o dejaba algún trabajo y se dedicaba de tiempo completo al servicio o a la obra, es lo que me acuerdo esas frases, ¿no? Que entró de tiempo completo a la obra de Dios, es decir, iba a ser pastor o líder de algún grupo y la iglesia le iba a apoyar. Entonces, me acuerdo que la frase que lo definía a ese hermano era, está viviendo por fe. Ese hermano que deja su trabajo y su ingreso y ahora se dedica de tiempo completo a la obra y a recibir ayuda o ofrenda de parte de la iglesia para su sostenimiento. Yo me acuerdo que en mi cabeza ese era el concepto de vivir por fe, ¿verdad? Y más adelante, ya un poco más ya a los, no sé, a los 13, 14, 15 años, empecé a entender que mi concepto estaba mal, pues, o mi entendimiento de la situación o de la frase vivir por fe,
yo estaba equivocado desde chiquito, pues para mí vivir por fe era depender de lo que Dios o de lo que la iglesia proveyera, y como que esa frase era exclusiva para ellos, para los pastores, ¿no? Para los que se dedicaban de tiempo completo. Y ya después, cuando empecé a leer textos como estos, los que justamente estábamos leyendo, entendí que todo creyente, ¿verdad? Todo nacido de nuevo, toda persona que desea agradar a Dios, es llamado a vivir por fe, ¿verdad? El andar de cada creyente tiene que ser necesariamente impulsado por la fe. Todos somos llamados a vivir por fe. Y ahora este concepto de fe o la definición de fe también, cada quien podemos tener algún pensamiento de lo que es la fe y de lo que no es. Y obviamente cuando se habla de fe, pues tiene una connotación religiosa, ¿no? Biblia, religión, iglesia, cuando hablamos de fe. Pero realmente la palabra fe o la definición de fe tiene que ver con confiar, ¿verdad? Sinónimo de confiar, de creer, no de suponer, no de pensar positivo, ¿verdad? Y por pensar positivo de que algo va a suceder, entonces sucederá. Y la fe la usamos en muchos aspectos, pues no sé si ustedes la han escuchado o la han usado en algún asunto, por ejemplo, de deportes o de negocios, de que viene un contrato muy importante. Yo tengo fe de que sí se va a lograr y que lo vamos a poder. O si tu hijo tiene algún juego, ¿verdad? Por el campeonato o lo que sea, o tu hija, la gimnasia, y yo tengo fe que le va a ir muy bien. La pregunta sería, cuando hablamos de esa manera, es decir, ¿sobre qué está fundamentada tu fe? ¿Sí? O ¿quién te prometió que iba a suceder? ¿O alguien te prometió que iba a suceder? ¿Verdad? Si no hay alguien que haya prometido que ese contrato se va a firmar, o que tu hija va a ganar el campeonato de gimnasia, o cualquier sea el asunto, de que es que tengo mucha fe de que sí va a suceder. Si nadie nos prometió que va a suceder, entonces eso que llamamos fe es solamente una buena suposición, ¿verdad? Es un anhelo, es un deseo ferviente de que quieres que suceda, pero no le podemos llamar fe. La fe debe tener un sustento. Y este versículo que leyó Víctor, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El primer concepto, o me gustaría que quedara súper claro para todos, es de que la fe necesita un sustento para ser fe, ¿sí? Y ese sustento son los hechos de las Escrituras. La Biblia, vez tras vez, nos habla de quién es Dios, quién es Él, qué es lo que Él ha dicho y qué es lo que Él ha hecho. Y lo mismo con Jesucristo, cuando entramos a los evangelios y a su obra, es quién es Él, qué es lo que ha hecho y qué es lo que ha dicho, o al revés, qué es lo que ha dicho y qué es lo que ha hecho, ¿verdad? Y si en esos hechos o en esa persona o en esos dichos de Dios, de Jesucristo, encontramos una promesa verdadera o correcta, ahí es donde debe de sustentar la fe, ¿sí? Si no hay ninguna promesa, si no hay ningún evento, ningún hecho de las Escrituras que Dios haya prometido o referente a nosotros, o haya sido referida a nosotros, la fe no tiene sustento, ¿sí?
me encontré en Monterrey cuando anduvimos por allá un tiempo, había unos letreros ahí, unos espectaculares que decía, tenía una imagen como de Jesús y decía, Jesús, yo creo en ti. Decía, Jesús, yo creo en ti. Y la encontrábamos por varios lugares y por allá estaban. Y mi pregunta fue, pero ¿qué creemos de Jesús? Si alguien dice, yo creo en ti, ok, ¿qué es lo que crees que él dijo? ¿O qué es lo que crees que él es? ¿O qué es lo que crees que él ha hecho? ¿Verdad? De otra manera, si él no prometió, no puedes poner tu fe en él para que haga algo que él no dijo, ¿verdad? No sé si me estoy enredando un poquito, pero no podemos decir, Jesús, yo creo en ti para que mi hija gane este campeonato de gimnasia, aunque sea algo piadoso, pues, o que me voy a aliviar de esta enfermedad, o que voy a cerrar este contrato, o que me va a ir muy bien en mi trabajo. Yo creo en ti, Jesús. Y ahí es donde tenemos que examinar si eso que llamamos fe realmente tiene un sustento en las Escrituras, ¿verdad? Si no tiene un sustento en las Escrituras que alguien lo haya prometido, o que Dios o Jesucristo lo haya prometido o esté basado en los hechos de las Escrituras, entonces ese pensamiento es solamente una buena ilusión, es una buena suposición, pero podría pasar o podría no pasar, ¿verdad? Es incierto. Y si sucede, estaríamos muy contentos porque mi fe funcionó. Y si no sucede, estaría defraudado porque Jesús no me ayudó, ¿verdad? Confié tanto en él, incluso hasta comprar un billete de lotería, ¿no? Es que yo creo que este es el bueno y me va a sacar de pobre y este es el bueno, Jesús, yo creo en ti. Realmente podemos defraudarnos o estar muy frustrados porque ejercí una fe enorme y mi creencia o mi fe estaba tanto en eso y el Señor me defraudó porque no tomó en cuenta la fe. Entonces, la escritura o la Biblia está llena de promesas, de declaraciones, de hechos, de quién es Él, qué ha dicho y qué ha hecho, ¿verdad? Esas declaraciones o esos hechos de las Escrituras son el sustento de nuestra fe y son suficiente sustento para nuestra vida diaria, ¿sí? Son el suficiente sustento para nuestra vida diaria. Me gustaría que aquí hiciéramos una pausa y si alguien tiene algún comentario, alguna reflexión o alguna pregunta, sea el momento para hacerlo. ¿Alguien? ¿Quién dice yo? Adelante, Martín. Gracias, pastor. Por ejemplo, a veces en evangelismo usamos un ejemplo relacionado a eso de la fe, porque existen muchos conceptos humanos de fe, pero esa es una falsa fe. Si, por ejemplo, compramos un coche nuevo y en el manual del fabricante dice, use gasolina, y se acerca a un vecino y me dice, mira, yo tengo una fuerte fe y una fuerte determinación en mi corazón de que si tú le pones cáscaras de plátano como en la película de Volver al Futuro va a funcionar. Y si yo hago eso, pues se va a desvielar el motor y voy a perder la garantía del coche. Entonces, cuando nosotros, hablando en el evangelismo, ¿no? En compartir el evangelio a Cristo crucificado, si ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestras obras, pues eso nos va a desvielar al infierno, porque el manual del fabricante, que es Dios, el fabricante, el creador del universo, dice que es por medio de Jesucristo. Y en Gálatas 2:16 nos habla muy claro de eso. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo. La fe, pero la de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Igual en Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es una fe ciega, sino es una fe en los hechos escritos en la palabra de Dios. Así es la fe basada en los hechos de las Escrituras. Gracias, Martín. Marcos, ¿querías mencionar algo? No, perdón, Rafa, se me fue. Ah, No, perdón. Yo sí quería mencionar, o sea, lo que noto es que hay dos planos, pues, la vida espiritual y la vida terrenal, ¿no? Y no podemos, o sea, en nuestro diario vivir tenemos necesidades y tenemos actividades, etcétera, ¿no? Lo que, o sea, sí está relacionado, pues, la vida espiritual, la vida que ya tenemos, que ya nos ha sido dada, la vida eterna, con la vida terrenal, pero no podemos mezclar nuestra vida terrenal no, bueno, no, sí lo podemos mezclar, o sea, pero ¿dónde está nuestra vista? Pues, o sea, está en lo espiritual, en lo eterno, y es lo que creemos que va a suceder, o en lo que tengo que hacer inmediatamente, pues. Entonces, sí, lo que entendí es la fe se va a ejercer en la vida diaria en función de cómo veamos la vida eterna, la vida futura. No sé si tenga sentido eso. Me congelé. perdón, perdí la conexión, me perdí un momentito. Sí, comentaba de lo que veo es que hay dos niveles o sea, el nivel espiritual, o sea, tenemos una parte espiritual y una parte material. La parte material, la de la que estamos viviendo, es la que, la inmediata, pues, ¿no? Y bueno, también estamos viviendo la vida espiritual, pues, pero el enfoque que tenemos, pues, si nuestro enfoque de vida diaria está con nuestros ojos puestos aquí en la tierra y en mí, en lo que tengo que hacer y todo, y no en las cosas del cielo o el plano superior donde estamos posicionalmente, quizá podemos entender que ejercemos una fe en cosas materiales, en cosas que están aquí, pues, sin considerar las cosas de Dios o las cosas eternas o lo que realmente en lo que se basa la fe de la Biblia. Si vivimos de acuerdo a lo que vemos, justamente ya no vivimos de acuerdo a la fe, sino de acuerdo a lo que vemos, pues, ¿verdad? A lo que nuestros ojos ven. Pero justamente el otro versículo donde lo podemos ver después, pero dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Esa es la definición bíblica o de Hebreos 11 respecto a la fe. Entonces, si entendí bien, decías que no están conectados, o cómo. No, o sea, sí deberían de estar conectados, pues, pero muchas veces creemos que estamos ejerciendo fe en las cosas inmediatas sin considerar lo que está escrito, pues. Sí, es que la fortaleza de nuestra vida, o el sustento de nuestra vida, siempre va a ser la fe.
no van a ser las cosas materiales solo temporal, porque todas esas cosas cambian, ¿verdad? El clima cambia, la temperatura cambia, la economía cambia, la salud cambia, las cosas van y vienen, se destruyen, hay cosas nuevas. Siempre hay cambios, pues, ¿verdad? Entonces, cuando nuestra fe o nuestra vida se sustenta en las cosas que cambian, terminamos con un infarto, frustraciones, enfermedad, porque son altibajos, pues, entonces nuestra vida y nuestra mente están sufriendo. Miren, vean vamos a ver dos versículos más. Uno está en Colosenses, en el capítulo 2. Colosenses 2, en el versículo 6, si alguien lo quiere leer, por favor. Dice, por tanto, como habéis recibido a Cristo Jesús, el Señor, así andad en él, arraigados y sobreedificados en él y establecidos en la fe. Sí, este versículo es revelador porque nacemos de nuevo por la fe, ¿verdad? Cuando recién en nuestro corazón hay un fuego, un deseo de conocer a Dios, de acercarnos a Él, y creemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y en Él tenemos perdón de pecados y tenemos esta vida nueva, una conciencia limpia de pecado y esperanza y ahora amor. Ese nuevo nacimiento no es diferente, o la fe que nos llevó a nacer de nuevo, no es diferente a la fe con la cual debemos de vivir la vida cristiana. Entonces el texto dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, ¿verdad? No son dos etapas separadas, o si lo podemos pensar como que en dos etapas, la primera de conocer al Señor Jesucristo y la segunda en andar en él, ya viviendo la vida cristiana. Las dos tienen el mismo principio, que son, lo hicimos por fe, lo hicimos por gracia, o nacemos por gracia, por fe, ¿verdad? Y de la misma manera, la vida cristiana, andar en él, es por fe y por gracia. Entonces, entre más creemos, entre más conocemos quién es Dios, qué ha dicho y qué ha hecho, ahí está sustentada nuestra vida. Ese es el ancla para nuestra vida y para nuestra fe, ¿verdad? Para nuestro andar de todos los días. Y cuando miramos las circunstancias, es cuando, ¿cómo se llama? Desfallecemos y dudamos y nos alertamos, o nos sentimos como desubicados, desesperados, ¿sí? Y ahí es donde Pablo hace esta reflexión, que es: examínate si estás en la fe, ¿verdad? Examina si eso que crees acerca de Jesucristo tiene un fundamento escritural, ¿verdad? Bueno, ahí en sus materiales habla de un hombre llamado George Mueller, y dice, por ejemplo, es el párrafo número 1, 2, 3, 4. En el cuarto párrafo de la primera hoja, lo voy a leer, dice: una vez que la verdadera fe está anclada sobre hechos escriturales, ciertamente no hemos de ser influenciados por las impresiones. George Mueller dijo: las impresiones no tienen que ver ni una cosa ni otra con la fe.
La fe tiene que ver con la palabra de Dios. No son las impresiones débiles o fuertes las que hacen la diferencia. Tenemos que ver con la palabra escrita de Dios y no con nosotros mismos o nuestras impresiones. Este hombre, George Mueller, también pueden buscar un poco de su biografía. Fue un inglés que nació en 1805, murió en 1898 y él como creyente fue llamado, digamos, que a servir por medio de los orfanatos, ¿verdad? Él fundó orfanatorios para cuidar a niños sin hogar y ese fue su ministerio más importante o más relevante y en ese tiempo hay algunas biografías ahí, algunos libros acerca de él, cuenta muchas historias de su dependencia y de su dependencia en lo que Dios prometió hacer. ¿Sí? Por ejemplo, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Salmo 23:1. Entonces, esa declaración de confianza de David en el Salmo 23 se convierte en un hecho escritural de lo que Dios es y de lo que Dios hace, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, estoy en un momento, ¿verdad? Volteo a escritural, ¿verdad? Ese versículo de quién es Dios y qué es lo que Él hace, y encuentro que ahí puede estar sustentada mi fe. Y entonces volteo a mis circunstancias y veo que mis circunstancias dicen otra cosa, ¿verdad? Porque parece que me falta esto, me falta lo otro, ¿sí? Y no encuentro cómo voy a sustentar esa necesidad. Pero vuelvo a voltear al texto y encuentro que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y la coyuntura entonces es, ¿creo en los hechos de las Escrituras o creo en mis circunstancias o creo en lo que veo? ¿Sí? Cuando entonces creo en lo que dice la Escritura, esa es una fe verdadera anclada en un hecho escritural. Y este hombre, George Mueller, platica muchas experiencias de que en muchos momentos, él llegó a sustentar tenía hasta 5 orfanatorios en diferentes lugares y llegó a sustentar hasta 2,000 niños, a darles hospedaje, educación, vestido y alimento. Y entiendo que él, una de sus convicciones era que no quería dar a conocer las necesidades de los orfanatorios, ¿sí? Porque iba a ser muy obvio de que si, por ejemplo, nos falta alimento para 100 niños y hago una carta a una iglesia diciendo quisiera ayuda para sustentar a 100 niños que tienen alimento, lo probable era de que la iglesia viniera a ayudarles, ¿verdad? Y les sustentara. Entonces, él en su corazón decidió no hacer ese tipo de solicitudes. No creo que hayan estado mal, pero fue una convicción personal de él. Y dice, lo que voy a hacer es sentarme o hincarme más bien y pedirle a Dios o hacerle a él saber las necesidades que tenemos aquí en los orfanatorios. Entonces, él era un hombre de oración, se arrodillaba a orar y en sus oraciones él pedía a este Dios, mi buen pastor, pedía las necesidades o para las necesidades de los niños. A él sí le decía, tenemos necesidad de alimento para 100 niños o tenemos necesidad de vestido para este orfanatorio, o tenemos necesidad, y derramaba su petición ante Dios mismo. Esa es una gran fe porque está hablando con el Dios Todopoderoso y sustentado en escrituras como la que les dije, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Y él platica que en muchas ocasiones, cuando llegaba la hora de comer y no tenían comida, o sea, llegaba la hora de sustentar a niños y no había comida para servirles. Y de pronto sonaba el timbre o sonaba la puerta y llegaba un hermano o una hermana con un camión de pan diciendo, oye hermano, fíjese que tenemos todo este pan y ¿cómo se llama? No tenemos cómo venderlo, no sé, tal. Quisiera quedarse esto con el pan. Dice, claro, bienvenido. Entonces él sabía que sus oraciones habían sido escuchadas por este buen pastor, nada me faltará. Y Dios había movido y había hecho y había deseado sustentarlos de esa manera. Entonces hay muchas historias de George Mueller, si quieren buscar algún libro de él, algunas referencias, es muy interesante. Entonces, yo creo que este es el examinar nuestra fe de la que habla Pablo, ¿verdad? Si estamos contentos, tranquilos, porque sabemos que tenemos pues una cuenta de banco y si tengo algún imprevisto, pues no ejerzo fe porque hago un cheque y ya está el problema solucionado. Y qué bueno que pueden suceder esas cosas también, pues tener reservas y ahorrar y tener ahí, pero yo creo que a veces Dios nos lleva a lugares o a momentos extremos de necesidad. Puede ser enfermedad, puede ser problemas matrimoniales, pueden ser algún pecado con el que estoy luchando, ¿verdad? En cualquier circunstancia de ese tipo. En esas circunstancias o en esos momentos, Dios me está llamando para ejercer la fe y creer, ¿sí? Y decir, Dios, he hecho todo lo posible por cuidar mi salud, no estoy saludable, hay algo que tú has puesto, voy a confiar en ti. Y por cierto, Dios no ha prometido en la Biblia de que no vamos a tener enfermedad, entonces realmente no tenemos sustento para reclamarle alguna promesa, decir, tú aquí dijiste que no voy a tener enfermedad, pero más bien el sustento está en la voluntad de Dios, en que cualquiera que sea el asunto, si estoy enfermo o no, voy a estar bien, ¿verdad? Él me sustenta espiritualmente y voy a estar bien y esa es su voluntad para sus propósitos. Entonces, bueno, aquí voy a leer, o alguien quiere leer en la primera página, si la tienen ahí. Hay una cita casi hasta abajo donde dice Evan Hopkins. Evan Hopkins escribe, si alguien lo tiene ahí, que quiera leerlo para todos, ese párrafo. Lo leo. Adelante, sí, por favor. Dice, Evan Hopkins escribe, la fe necesita hechos sobre los cuales descansar. La presunción puede estar basada en caprichos y no en hechos. Dios nos revela en su palabra los hechos con los que la fe tiene que ver. Es sobre esta base que J.B. Stoney puede decir, la fe verdadera siempre se incrementa con la oposición, mientras que la falsa confianza es dañada y desalentada por ella. No puede haber firmeza lejos de los inamovibles hechos. La carga que Pedro tenía era para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. Si quieres continuar con el párrafo que sigue, por favor, Alan. Dice, una vez que comenzamos a considerar, contar con, los hechos, nuestro Padre comienza a edificarnos en la fe.
de la profundidad de su simple confianza en Dios. Müller fue capaz de decir que Dios se deleita en incrementar la fe de sus hijos en lugar de no querer problemas ante la victoria y de no ejercitar la paciencia. Deberíamos desear tomarlos de la mano de Dios, tomarlos de la mano de Dios como un medio. Digo, y lo hago deliberadamente, que los problemas, obstáculos, dificultades y a veces las derrotas son el alimento mismo de la fe. Sí, gracias, Alan. Piensen en esto porque si la fe es lo único que agrada a Dios, Él va a desear incrementar nuestra fe. Él se agrada de la fe porque le estamos creyendo, ¿verdad? Y él se agrada en edificar y alimentar esa fe. Y yo sí estoy convencido que en muchas ocasiones cuando estamos demasiado ocupados o dependientes de nosotros mismos o de lo que somos o de lo que tenemos, o nos vamos alejando de la dependencia de Dios, pues incluso sin darnos cuenta, y Dios nos regresa a través de los obstáculos y las dificultades a depender nuevamente en Él, a confiar en Él. Hay este ejemplo si lo quieren leer, está en Primero de Reyes 17. Lo leímos justamente el domingo. Primero de Reyes 17. Y con esto concluimos el día de hoy, pero esa es una historia que Jesús menciona en el libro de Lucas. Es Elías y la viuda. Entonces, si tienen oportunidad de leerlo después, todo el capítulo 17, van a ver los detalles, pero Dios había mandado una sequía por causa de el rey Acab, que era malo y adoraba a Baal y había hecho altares para adorar a Baal. Era el Dios, era el rey de Israel y había guiado al pueblo a adorar a Baal. Entonces Dios manda una sequía, pero cuida a Elías, ¿verdad? Su profeta. Y Elías es sustentado por cuervos que le llevan comida y tomaba agua de un pequeño arroyo. Finalmente el arroyo también se seca. Y Dios le dice a Elías, ve a Sarepta, que está al norte, y ahí hay una viuda y ella te va a sustentar, ¿sí? Esa fue la instrucción de Dios para con Elías. Entonces, no sé si en la cabeza de Elías, digo, no creo, pero tal vez en la nuestra sí hubiera pasado, ok, aquí no hay comida, no hay agua, el río está seco, y Dios me está mandando pues a un lugar cómodo y a lo mejor con esta viuda que tiene riquezas, comida, agua y pues allá voy a pasarla bien, pues a sustentarme. Tal vez eso nosotros hubiéramos pensado, pero bueno, Elías va, encuentra a la viuda, pero resulta que esta viuda era una viuda pobre. Tenía un hijo y Elías le dice que le diera de comer y la viuda le dice, bueno, ¿cómo te voy a dar de comer si lo único que tengo es un puñado de harina y un poco de aceite y lo único que nos queda es hacer un pequeño pan para comer mi hijo y yo y dejarnos morir porque ya no tenemos más sustento, es todo lo que tenemos? Y entonces Elías le dice, bueno, sí haz el pan, pero dame a mí primero, ¿sí? Ahí está en el versículo 13. Primero de Reyes 17:13 dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y vean el versículo 14 es el sustento escritural o el hecho de las escrituras. Dice,
14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, ahí está, ha dicho, Dios ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Verdad? Entonces, ven ahí, Elías le dice, haz la torta o haz el pan y me das a mí primero. Pero no era una petición egoísta, sino está poniendo a la mujer en una prueba. Y viene con la declaración de Dios y dice, porque Dios ha dicho que si haces esto que te digo, el aceite no te va a faltar y la harina no te va a faltar. Esa es una promesa. No tiene nada todavía, no tiene un anticipo y no tiene nada escrito, ¿verdad? Sino es la palabra de Dios. Entonces la viuda está en esta encrucijada en que tiene que decidir creerle a Dios o no creerle a Dios. Lo que es más visible es no le creo a Dios, pues porque no hay agua, no hay lluvia, no hay comida y lo único que tengo es un solo bocado para mí, para mi hijo y no le voy a dar comida a Elías, que es un desconocido y viene aquí, ¿verdad? Eso es lo que a simple vista es la opción, pues la opción real, del mundo real. Pero voltea y considera la palabra de Dios que dice, al hacer esto, de darle de comer a Elías, la harina no va a faltar, el aceite no va a faltar. Y ella elige creer a la palabra de Dios. Y entonces la fe en la palabra impulsa una acción. La acción es, ok, hago el pan, ahí está tu parte, Elías, o ahí está. Y quizá una parte mucho menor ahora es para mi hijo y para mí. Pero a partir de ese momento ella ejerce la fe o su fe tiene un sustento en la palabra de Dios. Y dice el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa por muchos días. ¿Ven? Eso está bien interesante, está muy bueno porque es un ejemplo, una ilustración o una historia de cómo nosotros también nos encontramos entre esas encrucijadas, pues en esas yes del camino, que es, Dios ha dicho esto, no lo veo cómo lo puede hacer, pues, ¿sí? Y esto es lo que yo veo. Y lo más viable y lo más seguro es hacer esto como yo lo veo, ¿verdad? Y en esas yes nos llegamos muchos días, todos los días, en diferentes momentos. Y de hecho yo creo que Dios nos pone ahí, porque Dios mueve para darnos problemas, obstáculos, dificultades, porque ese es el sustento de la fe. Entonces, el llamado y la reflexión el día de hoy es justamente que cuando te encuentres en esa encrucijada, elijas creer lo que Dios ha dicho y ejercer tu fe, no por lo que ves, no por la probabilidad de que suceda, no por una impresión o, ¿cómo se dice?, suposición, sino firmemente es porque Dios lo ha dicho y yo lo creo. Y dar gracias a Dios por eso y enseguida nos alegraremos y veremos lo que Dios hace enseguida, ¿verdad? Como la viuda de que ejerció la fe en lo que Dios dijo y vio la palabra de Dios cumplida, de que no le faltó comida por muchos días. Bueno, yo creo que aquí podemos parar, ya es 8:30. Si hay algún comentario para terminar o alguna oración, podemos continuar la próxima semana. Vic. Pues muchas gracias, Rafa. Yo creo que esperamos que haya quedado concepto este primer principio, ¿verdad? De qué es la fe y que podamos enfocar bien
qué es realmente la fe, ¿verdad? Sí, Hermanos, disculpen, el material que vamos a estudiar, ¿es físico o está en digital?